Secundaria segundo grado. Historia. Monte Albán, los hombres de las nubes. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy la maestra Sabina Durán Déciga y es un placer estar con ustedes nuevamente. Recuerden lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y usar correctamente el cubrebocas y realizar el estornudo de etiqueta. Por favor, anoten en la parte superior de su cuaderno la fecha y el título de nuestra sesión, que es Monte Albán, los hombres de las nubes. En esta ocasión nos centraremos en una cultura muy importante llamada zapoteca y en una de sus ciudades más representativas, nombrada Monte Albán. Reconocerán las principales características de los zapotecas, es decir, sus actividades económicas, políticas, sociales y culturales, así como las construcciones que conforman el recinto de Monte Albán. Para comenzar, les leeré una leyenda tradicional del estado de Oaxaca y les pido que desde sus casas me acompañen leyendo en voz alta las palabras que aparezcan en la pantalla. Donají. Donají, alma grande, bella princesa, hija del último caudillo zapoteca, Cosijoesa, y de su esposa la gentil Coyolicatzin, copo de algodón, hija a su vez del poderoso emperador azteca, Ahuizotl. Hallábase presa en calidad de rehén, en poder de las fuerzas mixtecas acaudilladas por Zahuindanda, en la fortaleza de Monte Albán. La cautiva Donají era, en poder de los enemigos de su padre, una prenda de paz entre mixtecas y zapotecas, precisamente en la época en que ya los conquistadores habían llegado al valle de Oaxaca, encontrando a ambas razas trabadas en encarnizadas guerras. La precaria paz fue turbada cuando Donají, rebelde contra su cautiverio por saber que su casa y su raza se hallaban humilladas con ello, decidió que debería intentarse algo, y considerando que su padre, el caudillo Cosijoesa, había derrotado años atrás al propio Ahuizotl en Giengola, podía derrotar esta vez a Zahuindanda en Monte Albán. Doncella valerosa y de acción, esa noche mandó furtivamente con un aliado un mensaje a su padre que se hallaba en Sachila, capital zapoteca, pidiéndole que sin pérdida de tiempo cayeran sobre la fortaleza mixteca. Así ocurrió, y derrotados por lo sorpresivo del asalto y por el valor de los combatientes zapotecas, los ocupantes mixtecas abandonaron la dominante ciudadela y se retiraron por las faldas de Monte Albán, que miran hacia el norte, bajando hasta la ribera derecha del río Atoyac, y allí, concentrados, sus capitanes decretaron la muerte de Donají, a quien llevaban consigo en su retirada. La valiente y hermosa princesa zapoteca fue decapitada allí mismo y le dieron pronta sepultura a fin de que los zapotecas nunca supieran su paradero. Con la pérdida de Monte Albán por los mixtecas se reanudó la guerra con los zapotecas. Pero siguiendo con la leyenda, cuentan que tiempo después los zapotecas, que desesperaban por el destino de su bella princesa, un día descubrieron, precisamente en la margen derecha del río Atoyac, el florido brote de un extraño lirio rojo, y al tratar de llevárselo y trasplantarlo en la casa de su caudillo Cosijoesa, se hallaron con que el hermoso lirio se prendía con sus raíces de la frente de Donají, cuya cabeza en ese lugar se hallaba enterrada. Finaliza la leyenda contándonos que pese al tiempo, el rostro de la bella princesa Donají se conserva intacto, como si solo durmiese,
Este símbolo que denota la entereza de un carácter y la grandeza de un sacrificio donají, alma grande, es la heráldica del escudo de la ciudad de Oaxaca hoy en día. ¿Qué les pareció esta leyenda? ¿Pudieron identificar a qué pueblo pertenecía Donají? ¿Qué piensan de las acciones y decisiones que tomó Donají? ¿Cuál creen que fue la intención del pueblo que elaboró esta leyenda? Déjenme comentarles un poco más sobre este relato. Es de origen zapoteca y como la mayoría de las leyendas presenta variaciones, ya que forma parte de la tradición oral de un pueblo y al ir de boca en boca, de generación en generación, muchas veces se modifica. Una de las variantes que se presenta, Donají, relata que se enamora de Nucano, un príncipe mixteco. Como pudieron escuchar, para ese entonces zapotecas y mixtecas eran rivales. En la actualidad, esta leyenda sigue viva, ya que en la tradicional Guelaguetza, celebrada en el estado de Oaxaca, se realiza anualmente una representación teatral de la historia de la última princesa zapoteca. Y precisamente en esta sesión hablaremos del pueblo al que perteneció Donají, los zapotecas. La palabra zapoteca es de origen náhuatl y proviene de zapotecatl, que significa pueblo del árbol del zapote. Este término se deformó con la presencia de los españoles y derivó en zapotecas, como hoy en día los conocemos. Aunque es interesante conocer que ellos mismos se hacían llamar de otra forma. En su idioma eran Ben-Sa, que significa la gente de las nubes. Su ubicación geográfica fue el sur de México, en lo que actualmente es el estado de Oaxaca, en especial en los valles centrales. Se desarrollaron en el horizonte cultural llamado clásico, entre los años 500 antes de nuestra era y 800 de nuestra era. Fue en este periodo donde alcanzó su gran esplendor, equiparable a la ciudad modelo de este periodo que fue Teotihuacán. La civilización zapoteca tuvo una larga permanencia en el México antiguo, como el grupo dominante de una amplia región, con influencia en el ámbito político, económico y cultural. Las características principales de este pueblo fueron: 1. La guerra como principal motor económico, además de actividades como la agricultura y el comercio. 2. Su sociedad era compleja, formada por campesinos, artesanos, guerreros, comerciantes, sacerdotes y gobernantes. 3. Desarrollaron y dominaron la escritura que descansaba en manos de los escribanos o huesequichi. Los signos que utilizaban sobrepasan los 100 y cada glifo representa un concepto o ideografía. El orden de la lectura más común era en forma vertical, de arriba hacia abajo, aunque no siempre se seguía este orden. 4. Su organización del tiempo nos muestra que nombraban los años mediante los números del 1 al 13, los cuales expresaban con barras y puntos y los combinaban con los nombres de relámpago, venado, escobilla y temblor. 5. Su religión contaba con diversos dioses. El más importante era Cosijo, que representaba el rayo y la lluvia, así como las 4 direcciones del mundo. 6. En lo relativo a su arquitectura, tuvieron la capacidad de construir una de las urbes más impresionantes del periodo clásico. Se le conoce con el nombre de Monte Albán y nos muestra el grado de avance y organización
¿Qué debieron de tener para poder construir edificios tan magnificentes, orientados según los puntos cardinales? Para poder conocer más sobre este sitio, los invito a que observen el siguiente video. Todavía era un niño cuando mi tío llegó feliz a despedirse porque se iba a explorar la ciudad de la gente de las nubes. Me quedé intrigado por saber dónde estaba ese lugar. Años más tarde, me enteré que ese lugar era Monte Albán. Monte Albán se fundó alrededor del año 500 antes de nuestra era, en el Valle de Oaxaca. Fue una de las primeras ciudades con un desarrollo urbano planificado. Se cree que sus fundadores fueron zapotecos, que habitaban San José Mogote, así como otras poblaciones del Valle de Oaxaca, que buscaban un lugar para defenderse de los ataques de sus rivales. Ese lugar lo hallaron en la cima de un cerro, 400 metros arriba del valle. Por ello se le conoce como la ciudad de la gente de las nubes, lo que les brindó una protección natural que completaron con la construcción de murallas. Debido a la altura, no tenían agua, y para abastecerse de ella, construyeron canales de irrigación y un sistema de captación de agua de lluvia en cisternas subterráneas. El abasto de alimentos lo obtuvieron gracias a las comunidades del valle, a través de un mercado, posiblemente ubicado en la plaza principal. Esta plaza era el corazón de la ciudad y tenía 300 metros de largo por 180 de ancho. Concentró diversos edificios, cuya orientación estaba basada en fenómenos astronómicos. En ella, realizaban sus actividades ceremoniales, políticas y económicas. En la plataforma norte vivieron las familias de la élite. Esta plataforma concentró varias construcciones, como el patio hundido, donde los gobernantes llevaban a cabo rituales privados. Al noreste de la plaza principal se encuentra la tumba 105, debajo del patio de una de las residencias más grandes de Monte Albán, pues era costumbre zapoteca enterrar a sus muertos debajo de sus casas. En una esquina de la gran plaza está el juego de pelota principal. Tiene 4 nichos y paredes en pendiente, llamadas talud. La plataforma sur es una pirámide truncada de 140 metros por lado, con 2 edificios en la parte superior. El más alto de la ciudad es el edificio 3. Al centro de la plaza principal se encuentran 3 templos. Al lado sur de ellos está el edificio J, que se cree funcionaba como observatorio astronómico. Junto al templo de los danzantes se encuentran estelas cuya función era exhibir la victoria militar, puesto que sus grabados representan prisioneros. En general, las residencias de las personas de mayor rango se encontraban en la plataforma norte, las de las autoridades civiles en la plaza principal, y en las laderas de esta última habitaba el resto del pueblo. La jerarquía de los ocupantes de un conjunto habitacional se reflejaba en el tipo de construcción, los materiales y la manera en que decoraban el lugar. Durante el auge de Monte Albán, entre los años 200 y 750 de nuestra era, su población creció a cerca de 30,000 habitantes y llegó a controlar zonas que estaban hasta 150 kilómetros fuera del Valle de Oaxaca. Paralelamente estableció lazos con Teotihuacán, en donde incluso se asentó un barrio zapoteco. Hacia el año 800 de nuestra era, comenzó la decadencia de la ciudad, debido, entre otros factores, al incremento de poder de otros centros políticos del Valle de Oaxaca. No se sabe con certeza qué ocurrió. Para los habitantes de Monte Albán, su ciudad era la encarnación del Monte Sagrado, un centro religioso y administrativo donde comulgó lo divino con lo político. Sus ruinas nos hablan de ello. ¿Qué les pareció el video? ¿Alguna o alguno de ustedes ya conoce esta zona arqueológica?
Vamos a rescatar algunos elementos que son dignos de reconocer de este sitio. Como pudieron observar, Monte Albán es una obra de grandes ingenieros, ya que fue construida en la punta de una montaña, desde la cual los zapotecas podían dominar estratégicamente los 3 valles centrales de la región. Monte Albán se convirtió en la principal ciudad zapoteca durante varios siglos y llegó a albergar en su apogeo a 35,000 personas. En nuestros días, la superficie del sitio arqueológico mide más de 20 kilómetros cuadrados. Hasta el momento no se conoce el nombre original con el que los zapotecas llamaban a este lugar, pero se especula que podría ser Danibán, que significa montaña sagrada. Tuvieron que aplanar la cima del monte y los materiales utilizados para la construcción fueron el adobe y mortero de cal sobre cimientos de mampostería de piedra. En las laderas de la montaña, la población vivía en más de 2,000 terrazas escalonadas. Este centro ceremonial fue protegido por un muro de 3 kilómetros en las laderas norte, noroeste y oeste. Algunas construcciones que forman parte de este recinto son la plaza principal, que tiene una dimensión de 300 metros de largo por 180 metros de ancho y una capacidad para albergar hasta 15,000 visitantes. El edificio J. En él se encontraron lápidas que tenían registros escritos de guerras y conquistas. El edificio de los danzantes. En él se muestran cuerpos contorsionados, algunos desnudos, a veces mutilados. En algún momento se creyó que bailaban, sin embargo, con las investigaciones surgió la hipótesis de que estos personajes eran prisioneros de guerra, que estaban siendo torturados o sacrificados. Otras construcciones que conforman este sitio son la tumba 105, el juego de pelota y el observatorio astronómico. Además, los zapotecas construyeron canales y sistemas de irrigación con instalaciones de suministro y distribución del agua. Hacia el año 750 u 800 de nuestra era, el estado zapoteca fue debilitándose poco a poco, hasta encontrar su fin en el siglo XIII, cuando los mixtecos lograron someter a la mayor parte de la región. A continuación, veremos un gran descubrimiento que se hizo en Monte Albán en 1932. Pongan mucha atención. El descubrimiento de la tumba 7 fue un evento muy importante debido a la gran cantidad de objetos hallados, algunos de ellos elaborados en jade, oro y plata. Una de las características de las tumbas zapotecas es que las hicieron con techo abovedado, planta cruciforme, con varias cámaras y nichos para ofrendas. Una de sus creencias más importantes era que los antepasados podían actuar como mediadores entre los vivos y los dioses. Por lo tanto, los muertos eran enterrados lujosamente ataviados. A partir de ello, se ha concluido que su sistema religioso exaltaba la veneración de los ancestros. A estas alturas de la explicación, se preguntarán si tuvieron relación con otras culturas, además del cobro de tributo a los pueblos conquistados o del sometimiento. Si se hicieron esta interrogante, la respuesta es sí, ya que en Monte Albán se hacen muy notorios los vínculos que tuvieron con Teotihuacán. Para que este aspecto quede mucho más claro, les invito a que observen y lean la información contenida en el siguiente video.
llegado al final de la sesión. Espero que todo lo trabajado el día de hoy haya resultado en un viaje sorprendente y agasajador a su vista y oído. Pero antes de despedirnos, les reto a elaborar un tríptico informativo sobre Monte Albán. Anoten en él los datos más relevantes, como su ubicación, edificios representativos, etc. No olviden utilizar dibujos para ilustrar. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma Nueva Escuela